Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe, y un mañana tal vez lo vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo amando entenderás y aprenderás. Y con ustedes, su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Y al fin de cuentas lo que importa es que tú vives, que sonríes. Bienvenidos hermanos y hermanas a este programa especial que se titula Excelencia, nuestra patrona y el Santo Cerro. La verdad que nos sentimos súper contentos de su sintonía y de que la producción del canal La Voz de María, el canal que te conduce a Cristo, haya dispuesto elaborar una producción sobre nuestra patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, y el Santo Cerro, lugar emblemático donde está ubicado el Santuario Nacional de la Virgen de las Mercedes, Excelencia. Que es la patrona de la República Dominicana. Dominicana. Es interesante porque la vida cristiana también necesita apoyo espiritual y siempre lo ha tenido desde que vinieron los primeros misioneros que precisamente se radicaron aquí en el Santo Cerro. De modo que para mí también es un gozo, porque yo aquí recibí mi vocación de niño y siempre me ha mantenido con una, vamos a decir, La vinculación. vinculación, eso es, vinculación estrecha con la devoción mercedaria y naturalmente con todo lo que aprendimos en el seminario menor. Así es, Excelencia. Yo en principio agradecía la audiencia de este canal, esta gran audiencia, una audiencia muy diversa, Monseñor, no solamente a nivel nacional de la República Dominicana, sino también a nivel internacional de otros países que nos siguen. Y también agradecía a la producción de la Voz de María, que ha dispuesto este programa especial en el marco de las patronales de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, esta producción que se llama Nuestra Patrona y el Santuario, y el Santo Cerro, digamos. Pero también le agradezco a usted, Excelencia, que me haya invitado, porque esta es una producción que se le encargaron a usted, pero que usted me ha invitado a compartir en torno al guión y a la producción de este programa algunos datos históricos que su oficina, que sus archivos guardan en torno a estos temas de la patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, y el Santo Cerro. Así es, porque desde pequeño yo soy nativo de Salcedo y entonces veníamos aquí al Santo Cerro una vez al año quizás. Yo recuerdo la primera vez que yo vine al Santo Cerro, ahí estaba yo de rodillas en el tercer banco de la mano izquierda. De modo que qué importante. Yo me acuerdo quién fue que celebró la misa y cómo cantaban y en fin. Y después que fui al seminario, que estaba aquí el seminario menor. De modo que para mí la devoción a la Virgen de la Mercedes es como madre espiritual y patrona, es decir, que nos acompaña, nos también ampara y nos ayuda como madre espiritual. Pues ya decimos, señor, por ahí, como dicen en los adentros, en ese caco no hay divareo todavía. Sí. Bueno, monseñor, entonces es importante, bueno, usted ha dispuesto y de hecho me dio estos apuntes para ir compartiendo con usted algunos de los datos que se van a compartir en esta producción especial. Es importante pues destacar el tema de eso de la devoción de la Virgen de las Mercedes. O sea, es una devoción que tiene una razón histórica. Así es. La devoción de la Virgen de las Mercedes históricamente está relacionada con la redención de cautivos. En un tiempo de crisis social,
también Dios suscita y soluciones Sí, claro. a través de personas iluminadas y a través de apoyos espirituales. Por eso recordamos que lo que motivó a San Pedro de Nolasco y San Raimundo de Peñafort y Jaime de Mallorca a la fundación de una orden como la Orden Mercedaria fue como una reacción, como una respuesta a una situación de injusticia y de represión, que eran los secuestros y extorsiones que sufrían los cristianos de parte de los sarracenos que desde el norte de África azotaban las costas del Mediterráneo y el sur de Europa, secuestrando personas pudientes para exigir rescate en dinero. Es importante, monseñor, porque a propósito de este dato que usted aporta en principio, hay otro dato también que está muy vinculado a esa razón histórica. Y no solamente es un dato, sino también que presenta la imagen de un personaje bastante importante para la historia universal y digamos que para la literatura universal, Exactamente, que es sí, Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, Como así. su relación, a propósito de esta devoción, su relación con ella. Sí, sucedió que Miguel Cervantes, el autor del Quijote, Claro. esa novela cumbre de la literatura española, fue secuestrado por los sarracenos y pasó varios años prisionero en el norte de África sin defensa, sin apoyo y sin conocimiento de su familia. Hasta que fue rescatado por unos misioneros trinitarios para la redención de cautivos. De modo que se suscitó como un empeño y una respuesta para que no se van a quedar dados y sufriendo injusticia. Y entonces ellos se juntaron y de ahí se inspiraron en la redención de los cautivos. Vamos a hacer una orden religiosa que con oración y con limosna vamos a liberar a los cristianos que se pasan 1 año, 2 años, 5 años y que muchos se mueren en la cárcel sin tener noticias de su familia. Ni que nadie abogue por ello. Exactamente. Excelencia, y entonces es importante, y de hecho a mí me llama mucho la atención, uno que está envuelto a veces también en el ambiente académico, que posterior a este acontecimiento es que él escribe el Quijote. Sí, así es. O sea, y ahí relata muchos casos vamos a decir, de secuestro, y incluso en las novelas de Miguel de Cervantes aparecen muchos personajes que se relacionan con los moros, que se relacionan con los sarracenos, con los secuestros, en fin, con la problemática de ese tiempo. Así como nosotros tenemos ahora la problemática de la pandemia, pues también en aquel tiempo era la peste también. Sí. Y entonces en aquel tiempo también sufrían mucho por diversos motivos. Pero siempre Dios permitía eso para que surgieran respuestas contra eso y soluciones. Soluciones pertinentes. Monseñor, entonces pudiéramos decir nosotros que el aporte de la devoción mercedaria está en la redención de cautivos. Inspirar y dejar como semilla ese compromiso de trabajar para que desaparezca todo lo que concierne al abuso, al maltrato, a todo lo inconcerniente. Por eso el aporte de la devoción mercedaria está en ese movimiento de redención de los cautivos. Y además, con un voto heroico del mercedario, que si no se podía lograr la libertad pagando un rescate en dinero y la fe del prisionero estaba en peligro de perderse, el misionero tenía que quedarse en la cárcel para liberar al prisionero. Y así lo hizo San Ramón Nonnato. Sí, un acto demasiado heroico. Yo pudiera servir a la congregación, pero sí, demasiado, ¿no? Sí. O sea, yo creo que además que también Jesucristo dio su vida por nosotros. Nosotros éramos los culpables y Él se puso en la cruz
para liberarnos a nosotros. Una redención. La redención, exactamente. Mire, monseñor, la verdad que yo debo de confesar ante las cámaras de que cuando usted me invitó a compartir con usted sobre esta producción que le ha encargado la Voz de María y en torno a estos apuntes de sus archivos históricos, debo de confesar cuando usted me dio estos datos para que me vaya reburujando con ellos, para que me vaya como leyéndolo, me iba como digamos que sintiendo como una alegría. Una alegría, ¿por qué? Porque encontraba razones diferentes a las que posiblemente las historias fabulosas cuentan sobre la Virgen de la Mercedes y el surgimiento de esta devoción a la Virgen. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. Y usted escribe diciendo que el título mariano de la Merced se remonta a la fundación de la orden religiosa mercedaria el 10 de agosto del año 1218 en Barcelona, España. Sí. Lo que quiere decir que es muchísimo antes que el descubrimiento de América. Sí. E incluso cuando yo estuve en la beatificación de la Madre Carlota en Barcelona. En la Catedral de Barcelona, yo estuve presente en la capilla de la Virgen de las Mercedes. De modo que desde el año 1218 en Barcelona, pues se inició la orden mercedaria para redimir los cautivos. A mí destaco esto, monseñor, porque a veces uno necesitaría como que recursos, bueno, como dice ahí, aprovechando la reciente ordenación, bueno, lo digo, está en la Biblia, pero lo digo por lo fresco y lo tanto que se promovió al mismo canal, la ordenación de su excelencia reverendísimo monseñor Valdera, Alfredo de la Cruz Valdera, quien eligió como lema episcopal dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Entonces yo creo que quizás es bueno nosotros dar razones concretas y un poco como que más rigurosamente apegado a la verdad, a razones históricas como usted lo presenta, porque en muchas ocasiones se ha promovido que la devoción es producto de una aparición con una guerra de los nativos aquí con los españoles. Y bueno, y aunque no deja de aportar detalles fabulosos y un poco entretenidos, pero la certeza está en estos datos históricos. Exactamente, uno no puede, vamos a decir, asentar en fábulas, sino en los datos históricos y también en la teología, que no contradiga la teología. A veces ponemos a pelear a las vírgenes, ¿no verdad? Esta es mía. No, si la misma Virgen María, con distintos vestidos, sí, con distintos misterios, pero es la misma Virgen María, la única Madre de Dios. La chubamos una a la otra. Sí, exactamente. Es decir, nosotros ponemos nuestras pasiones malas como en el corazón de la Virgen, como si eso fuera así, no. Sí. Al contrario, sí, la Virgen María es una sola. Y ella es liberadora de cautivos y es la Madre de Dios. La llena de gracia. Y llena de gracia, exactamente, sí. La Madre de las Rosas, sí, la Madre de todas las bondades. La Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, sí, la verdad que es interesante. Mire, monseñor, a propósito de esto y de nuestra patrona en esta primera parte de este programa especial, nuestra patrona y el Santo Cerro, es importante destacar que justamente en este mes de septiembre, estamos dentro de las fiestas patronales de la patrona del pueblo dominicano y estamos justamente en el santuario. Entonces es importante destacar cómo confluyen la palabra de Dios con la Virgen de las Mercedes. Así es, porque precisamente el Papa Pablo VI escribió una carta, vamos a decir, pastoral para la iglesia, Evangelii Nunciandi se llama, anunciadores del Evangelio, y puntualizando que la labor de la iglesia es anunciar el Evangelio, pero no es para que la gente, vamos a decir, siga con todas sus cosas, sino que también el anuncio del Evangelio, de la palabra de Dios, tiene que llevar a la liberación. Es decir, a rebelarse sobre la presión de todos los males que agobian a los pueblos. De modo que para eso también nos da fuerza. Y muy hermoso. Yo recomiendo a todos leer esa carta pastoral de Pablo VI, San Pablo VI,
Evangelii Nunciandi, a los evangelizadores, a los anunciadores del Evangelio. Y también, sobre todo, porque él también trata de la liberación. Como que siempre que sea con medio justo, pero nunca con la violencia ni con la muerte de los contrarios. Me llama mucho la atención, monseñor, que hasta el momento hemos conocido razones históricas del surgimiento de esta devoción, en su momento nueva devoción, a la Virgen de las Mercedes, con actores concretos, fulano, fulano, fulano y fulano, ¿verdad? En el caso usted mencionaba a San Pedro Nolasco, a Miguel Cervantes. A Miguel Cervantes Saavedra, un personaje, ¿verdad que sí? El autor del Quijote. Del Quijote. El Quijote parece como una leyenda de cosas, sí. Pero eso es una literatura. Literatura, exactamente. Pero alguien fue que la escribió. Eso fue claro. Cervantes. Y entonces Cervantes también se fue, vamos a decir, sojuzgado y prisionero por años en el norte de África. Y entonces, gracias a que vinieron misioneros y rescataron a Cervantes, pudo él escribir el Quijote. Entonces también me llama la atención cómo hay una vinculación con el magisterio de la Iglesia. Ya usted lo decía de manera especial, cómo el Papa San Pablo VI escribe esta carta, esta encíclica, Evangelii Nunciandi, y relaciona la palabra, a propósito de que celebramos el mes de la Biblia, con también, digamos que la liberación. Un poco lo que define la devoción de la Virgen de las Mercedes. Eso, la verdad que es sumamente interesante. Y me llama mucho la atención, monseñor, porque, bueno, ya lo decía anteriormente, vamos conectando con las razones de nuestra esperanza, pero concretas, no cuentos, ni fábulas, ni leyendas por ahí, sino razones históricas, acontecimientos históricos que nos unen una cosa con la otra y a partir de ahí poder entender la vinculación de un acontecimiento con el surgimiento de una bondad, digamos, de una riqueza de nuestra fe. Así es. Y que es importante para nosotros el que busquemos en el fondo de nuestro conocimiento, de nuestra doctrina, del Evangelio, de la palabra de Dios, y poder uno entonces asumir postura. De modo como muy bien lo enseña la Iglesia, que en los momentos de crisis también vienen las soluciones. Si no hubiera crisis, la gente seguiría vamos a decir, en su misma situación. Pero ya vemos también en la misma crisis que estamos sufriendo ahora por el virus y toda esa cosa, tantas muertes y esa epidemia tan grande. Pero eso hace también que se revitalicen las vacunas, y que entonces la gente también se prepare. No es solamente esperar a lo que venga, sino salirle al frente a lo que venga y luchar contra lo que venga para lograr superar todas estas situaciones, que no se repitan más. No se repitan más. Mire, Excelencia, ha concluido la primera parte de este diálogo en torno a datos históricos concretos que nos conectan con el conocimiento más acabado de nuestra patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, y también junto con ello el santuario, el Santo Cerro, y donde está el Santuario Nacional de la Virgen de las Mercedes. Pero tenemos que ir a una pequeña pausa, Excelencia. Tras la pausa, ¿qué le parece si continuamos con este diálogo? ¿Ah, sí? Claro, para hacer una pausa, un descansito. Me ha gustado eso, sí. Le ha gustado, a mí también, de verdad. También. Yo le agradezco mucho a la Voz de María, claro, que nos ayuda y que nos pone interesados para acompañar al pueblo dominicano a través de la catequesis, a través del conocimiento de lo que es la Virgen de las Mercedes, cuál es la historia, desde dónde se origen y todo eso. Quienes vinieron también, aquí hubo un arzobispo mercedario muy importante y que era realmente un hombre santo. ¿Por qué le parece, monseñor, si todos esos datos los damos después de la pausa? Invitándole a todos ustedes a que no se muevan, porque apenas este programa inicia y faltan otros bloques más interesantes para seguir conociendo sobre la Virgen de las Mercedes y el Santo Cerro. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a UCATESI,
Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center y Pervega Real. Hey amigos de La Voz del Obispo, hoy vengo con una invitación muy especial, sí, muy especial, y es que para ser parte de nuestra familia solo tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, pero en especial en YouTube, así como lo oyen, en YouTube. Se suscriben, les dan a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestro contenido y ya son parte de nuestra familia. Recuerden, deben de suscribirse en YouTube, sí, seguirnos en YouTube, La Voz del Obispo. Ya estamos de vuelta con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Este es un programa especial que ha diseñado la producción de La Voz de María. Se titula, como ya ustedes lo han visto, Nuestra Patrona y el Santo Cerro. Hemos estado hablando en una primera parte sobre el origen de la devoción, el origen primordial, primero, de la devoción de la Virgen de las Mercedes, pero ahora vamos a hablar un poco del patronato en la República Dominicana. Y antes de irnos a la pausa, usted mencionaba un arzobispo que fue un santo, decía usted, que promovió mucho la devoción a la Virgen de las Mercedes. Sí. El arzobispo. Él era arzobispo mercedario. Usted dijo Carvajal y Rivera. Carvajal Exacto. y Rivera, sí. Que incluso bueno, era un mercenario, que él se quejaba mucho al rey de España que la injusticia con que aquí se trataba a los esclavos o a los sirvientes, a los pobres. Y entonces él le escribía, pero no le dejaban pasar las cartas, porque eran en barco las cartas iban. Sí. Y entonces él lo que hizo fue que se fue en un bajel allá para ir a Europa a quejarse al rey de que aquí se maltrataba a los cristianos. Bueno, un hombre comprometido con la causa, con su misión, comprometido. ¿No? Y eso es un gesto muy mercenario, claro, de quedarse, él no que se quedó prisionero, sino que se fue prisionero para Europa y allí hablar con el rey directamente. Exactamente. Sí. Muy interesante. Monseñor, aquí, bueno, seguimos compartiendo datos de sus escritos. Sí. Y aquí hablamos un poco sobre el patronato de la Virgen de las Mercedes, sí, que se remonta al 8 de septiembre de 1617. Escribe usted. Sí, exactamente. El patronato de la Virgen de las Mercedes sobre la ciudad y la isla de Santo Domingo, claro, eso era una costumbre y que todavía existe, que todas las parroquias, las iglesias tienen su patrón, es decir, como una figura central que todo lo demás gira alrededor de eso. Naturalmente, de Jesucristo es el centro, Dios es el centro, exacto, pero también nos ayuda a acercarnos a Dios los santos. Y entonces, por eso, en cada parroquia, en cada ciudad, en cada caserío o en cada hogar hay un patrono. Un patrono. Y entonces, por eso escogieron en el siglo XVII, en el año 1616 a 17, el patronato de la Virgen de la Mercedes sobre la ciudad y la isla de Santo Domingo. Lo consigna un mercedario que se llamaba Fray Gabriel Telles, conocido en la literatura como Tirso de Molina, que vivió en Santo Domingo como religioso mercedario de los años 1616 al año 1618. Es importante, Monseñor, destacar la razón, que luego me encontraba yo mientras leía sobre estos apuntes suyos, la razón que movía al reclamo de que se proclamara la Virgen de las Mercedes como patrona de toda la isla de Santo Domingo. Y es por aquello que usted destaca de lo que se llamó el siglo de las miserias. Sí. Exacto. Que fueron unas catástrofes atmosféricas. Sí, exactamente. Ciclones, temblores de tierra, sí, en fin, inundaciones y también corsarios que venían y se llevaban todo. Entonces, todo eso
con usted y yo, que le llamaban el siglo de la miseria. Y yo vi ahí en uno de los datos que usted ponía, que usted guardaba, de que fue tan fuerte y tan devastador y tan desgraciado ese tiempo que por durante 40 días ocurrió un terremoto que duró por durante 40 días con diferentes réplicas fuertes. Entonces no digo yo reclamar que pongan a la Virgen de la Mercedes de patrona, sino que bajen a todos los santos de los... Dios, pero caramba, exactamente, no digo yo, son tremendos. De modo que un terrible terremoto que duró con la réplica más de 40 días, sintiéndose temblores 3 y 4 veces por día en los campos, los árboles más corpulentos caían en los caminos y cerrando los caminos, tapaban los caminos. Y los poblados, los temblores amenazaban con sepultar a los vivientes entre sus ruinas. Y el pueblo se acogió al seguro de Nuestra Señora de las Mercedes, porque era moradora de la universal madre de toda la isla. La multitud de fieles la ocupaba día y noche allá en Santo Domingo. Okay. La gente entendía que el templo parece que era muy seguro, ¿no? Es más seguro, sí, era sí, más sí. seguro, ¿no? Por eso Tirso de Molina, que vivió como fraile en las Mercedes del año 1916 al año 1618, como se celebraba la fiesta patronal de aquellos tiempos. Y lo describe el padre Jerónimo de Alfaro. De modo que hay muchos, vamos a decir, historias y costumbres que fueron consignadas en el Archivo de Indias. Y Fray Cipriano de Utrera también escribió mucho. Hay un volumen de dilucidaciones históricas donde también aparece cómo celebraban todos los años la fiesta de la Virgen de las Mercedes en Santo Domingo y en el Santo Cerro. Sí, mire, ya en el bloque anterior hablábamos de el Papa San Pablo VI con la carta encíclica Evangelio Nuncianti y cómo el Evangelio vinculado a la vocación de la Virgen de las Mercedes, que es la liberadora. La liberación de los cautivos. Exactamente. Hablábamos también de San Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort, Jaime Mallorca, pero no hablábamos, Monseñor, y hay un dato importante que yo quiero como resaltarlo. Usted habla sobre la figura de San Ramón Nonato. Cuando usted dice que el aporte de la devoción mercedaria está en la redención de cautivos y cómo San Ramón Nonato fue como ejemplo. Exactamente. Sí, porque era como, así Jesucristo fue clavado en la cruz y murió, pero no por culpa de él, sino para salvarnos a nosotros. Entonces Jesucristo nos llevó consigo para liberarnos del pecado. Jesucristo murió, como muy bien decía Juan Pablo Duarte, que la cruz del escudo dominicano no es signo de muerte, sino de redención. Porque Cristo nos redimió desde la cruz. Okay. Entonces también San Ramón Nonato. Sí, en el patronato de la Virgen de las Mercedes es que la Virgen también pues nos cobija bajo su manto. Y precisamente la palabra merced significa gracia y bendición, y milagro. Entonces, Virgen de las Mercedes, Virgen de las mercedes que Dios hace con nosotros. Es decir, los favores que nos da. Y entonces ahí viene la importancia del tema de la Virgen de las Mercedes. Monseñor, ocurre entonces el 8 de septiembre de 1617 la proclamación de la Virgen de las Mercedes como patrona de todo el pueblo dominicano y de la isla, ¿no? De la isla de Santo Domingo. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, Monseñor, datos históricos que pudieran un poco hablarnos de la evolución, porque se proclama, ¿verdad que sí? En este momento de tantas oscuridades, de tantas catástrofes que agobiaban al pueblo, a partir de ahí ocurre una evolución. Para que hoy celebremos la patrona del pueblo dominicano, la Virgen de las Mercedes, con tanta devoción en estas temporadas de septiembre, ¿cómo ocurre la evolución? ¿Cómo el pueblo se va identificando con la devoción a la Virgen de las Mercedes? Bueno, a través también de las necesidades,
a través de la evangelización. Por aquí pasó un gigante de la evangelización. Además de que los primeros bautizos se llevaron aquí, sí. aquí en 1495-96, fueron el día 21 de septiembre, día de San Mateo. San Mateo, la promoción de los primeros bautizos en América. Que recientemente estamos sobre la celebración de los 525 años. Exactamente. Entonces, de modo que aquí nació la fe. Y los primeros bautizados, el cacique Coticagua y 16 miembros de su familia, la primera comunidad cristiana. Entonces, que fue por Fray Pedro, Fray Juan de la Duele, Fray Juan Ticín y Fray Ramón Pané. Fray Ramón Pané, los 3 evangelizadores iniciales de América. Entonces podemos decir que ha colaborado mucho con el crecimiento de la devoción a la Virgen de la Mercedes, el anuncio del Evangelio, ¿no? Claro que sí, sí. Los grandes actores. Sí. E incluso vemos hasta la historia de ahora que de los obispos que estamos vigentes, casi como 16 nacieron en territorio de la diócesis de La Vega. De la diócesis de La Vega, interesante, ¿no? Los obispos. Okay. De modo que importante, y hay muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes sí. Han nacido. No, y los alrededores también. Sí, ¿no? La fe cristiana, sí. No, y tanta gente buena, de buena voluntad, devota. Vemos como aquí justamente estamos nosotros en el Santuario Nacional de la Virgen de las Mercedes. Ustedes pueden ver ahí detrás, monseñor, vea cómo está la imagen de la Virgen de las Mercedes, ya media galana, monseñor. Entonces, mucha gente también, lo que quiero resaltar es que viene devotamente a presentar una necesidad, a dar gracias por algún favor recibido, por intercesión de la Virgen de las Mercedes. O sea que creo que también este trabajo evangelizador pues se nota en la gente, se nota en los laicos. Sin duda ninguna. A mí me provoca aumento de devoción ver a la gente, la fe, el sacrificio, en fin, la cara que tiene la gente cuando viene aquí al santuario. Una bendición de Dios. Dichosos aquellos que están trabajando en el santuario y que pueden también, a veces la gente se acostumbra a todo, pero puede uno también como sentirse impactado por la presencia, por la devoción, por el sacrificio, la penitencia, cómo viene gente descalza desde el pie del Santo Cerro subiendo aquí. A mí me llama la atención también, monseñor. Bueno, en principio a veces como que me molestaba, pero luego como que me llama la atención. A veces como usted invita a uno a involucrarse con la oración, que vamos a rezar porque no podemos, nosotros que estamos aquí, no nos podemos dejar ganar de la gente que viene de fuera. Nosotros tenemos al pie de la esquina, o sea, a la esquina tenemos el santuario, tenemos a la Virgen de la Mercedes, entonces tenemos que de alguna manera mostrar devoción también. Claro. Y predilección por este lugar sagrado. Exacto. Por eso yo, desde chiquito, cuando conocí el Santo Cerro, para mí fue una cosa muy especial. Y siempre yo aspiraba que me gustaría haber nacido en el Santo Cerro. Sí. Y me hubiera gustado vivir, y Dios me ha concedido, tanto en los años que pasé en el seminario aquí en el Santo Cerro, como ahora como obispo. Para mí es un privilegio. Cuando yo vine para la diócesis de La Vega, la víspera yo la vine a pasar aquí de noche, a pasarla aquí junto a la Virgen de las Mercedes, pidiéndole a ella que me ayudara en esta tarea de evangelización y de sanación espiritual. Yo le he escuchado decir a usted que usted quisiera morir aquí en el Santo Cerro. Sí. Cuando usted le dé un dolorcito por ahí afuera, dígale, lléveme a Santo Cerro, que allá que yo quiero, allá que yo quiero terminar la jornada. Usted dice, denle huyendo para Santo Cerro, que allá es. Allá es, sí. Bueno, Excelencia, nosotros tenemos que ir a otra pausa. La verdad que ha resultado bien interesante estos temas que usted va compartiendo con nosotros, y yo le agradezco de verdad que me haya involucrado, porque en la medida de que voy leyendo también y voy compartiendo con usted todo dato histórico, con la gente que nos está viendo en esta programación especial, pues uno va aprendiendo y va como conectándose con razones más reales, sí. más digamos que más certeras, más ciertas del surgimiento de esta devoción, y también razones
que ayudan a que uno pudiera seguir creciendo en la fe. Señores, a ustedes les invitamos a que no se muevan porque todavía tras la pausa queda un poco más de este programa especial, Nuestra Patrona y el Santo Señor. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center y Pervega Real. Hemos alcanzado grandes logros en el crecimiento y la solidez, gracias a la confianza de nuestros socios, al esfuerzo de nuestros empleados y distritos cooperativos y a la cultura de transparencia ejecutiva y de eficiencia gerencial y administrativa de Vega Real. Nunca como hoy, Vega Real ha deseado con tanto fervor la salud y el bienestar de nuestros socios y de todas las familias del país. En estos afanosos días, la esperanza se posa en los labios de la gente, deseando la victoria de la cooperación y la generosidad contra la adversidad, para que volvamos a la alegría y al trabajo como éramos antes. Nuestra esperanza nos espera. Después de tus diligencias en Vega Real, por favor, quédate en casa. Cooperativa Vega Real, de nuestro 38 aniversario, grande y confiable. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, les quiero hacer una invitación especial y es que nos sigan en todas nuestras redes sociales, de manera especial en YouTube. Suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de todo el contenido educativo y de crecimiento espiritual que compartimos diariamente. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo Antonio Camilo González. Continuamos con este programa que La Voz de María, el equipo de producción de La Voz de María ha preparado como programa especial titulado, Monseñor, Nuestra Patrona, haciendo alusión a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, y el Santo Cerro, lugar donde está ubicado el Santuario Nacional de la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Monseñor, hemos hablado en principio del surgimiento de la devoción de la Virgen de las Mercedes, o sea, dónde está vinculado históricamente, luego un poco el surgimiento del patronato de la Virgen de las Mercedes de la isla de Santo Domingo y del pueblo dominicano. Sí. Toca un poco hablar digamos que de algo relacionado con las obras de misericordia, cómo de alguna manera la devoción a la Virgen de las Mercedes nos conecta con las obras de misericordia, claro, y si hay apostolados o pastorales que de alguna manera promueven alguna labor que amparado, orbitando en torno a la figura de la Virgen de las Mercedes, pues hacen bien a la humanidad y al pueblo de Dios. Claro que sí, porque vamos a decir, la devoción y el conocimiento del Evangelio nos tiene que llevar a un compromiso. Es lo de la evangelización, nos tiene que llevar también a la conversión y a todo lo que conlleve la cristianización de nuestro pueblo. Por eso la pastoral penitenciaria es la característica, porque María viene a liberar los cautivos. Y eso fue lo que motivó la fundación de la Orden Mercedaria, como vimos, en 1200 y pico, allá en Europa, para liberar a los cautivos, a los que eran prisioneros de los maometanos. Entonces, que los tenían prisioneros y, vamos a decir, obligándolos a que pagaran rescate y si no dejándolos morir. Y entonces por eso la pastoral penitenciaria es un organismo de la Iglesia Católica que acompaña, visita a los privados de libertad
con el objetivo de dignificarlos y de alimentar su esperanza. Porque también hay que, vamos a decir, fortalecer la fe de esas personas para que uno supere esa etapa. Pretendemos ser también una vía de reconciliación entre los hombres, los seres humanos, sabiendo que si alguien se extravía en el camino, es malo colocar obstáculos en su entorno para que se caiga más, sino que uno tiene que darle la mano para ayudarlo a cambiar y a coger otro camino. En las visitas a los hermanos privados de libertad, los mercedarios, la pastoral penitenciaria, se encuentra con Cristo que hace del perdón una exigencia y que se identifica con sus hermanos más pequeños. Estuve enfermo y me visitaron, estuve preso y fueron a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron algunos de sus semejantes. Hablábamos en principio, Monseñor, de que este apostolado o esta pastoral, pues como que permite materializar una obra de misericordia, una obra de caridad, una obra de amor. Entonces, pudiéramos nosotros mencionar algunas acciones concretas que permite. Sí, claro. La acción más concreta es que en todos los centros de prisión siempre hay grupos parroquiales de la pastoral penitenciaria que visita y también auxilia a los enfermos o, en fin, que se organiza también actividades espirituales, de espiritualidad y celebraciones eucarísticas, celebraciones de la visita de los obispos, de los sacerdotes. Siempre hay un obispo encargado también de la supervisación de la pastoral penitenciaria. De modo que vamos a decir, eso que dijo Jesucristo, estuve preso y me visitaron. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron a uno de sus semejantes. Entonces de ahí arranca la iglesia para motivar a muchas personas para que trabajen en todo lo concerniente de las cárceles, para iluminar, para animar, para sembrar esperanza, porque lo más grande es que una persona se encuentre como ya sin esperanza de poder cambiar, y que sí se puede cambiar, se puede ser mejor, se puede buscar el bien, uno puede, no todo está perdido. Entonces que es muy importante, aunque las cárceles se han convertido a veces en centros de perdición, ahora y a causa de la corrupción, pero también en centros de redención, redimir, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, visitar a los enfermos y también a los encarcelados. La verdad, Monseñor, que ha resultado bastante interesante. Yo creo que corto el tiempo para nosotros conocer detalles más concretos sobre el inicio de esta devoción a la Virgen de la Merced, el primer momento en el que comienza a tenerse esta devoción a la Virgen de las Mercedes, pero también un poco estos datos detallados sobre el patronato de la Virgen de las Mercedes a la isla declarada como patrona del pueblo dominicano y la isla de Santo Domingo. Pero también, Monseñor, yo creo que para hablar de esto que es bastante importante, cómo nosotros podemos aprovechar esta riqueza espiritual que nos aporta el tener contacto directo de manera devota con la imagen de la Virgen de la Merced y que luego eso lo podamos llevar a la práctica a través de las obras de misericordia. Destacar un poco lo que usted decía de la pastoral penitenciaria, y de verdad que es interesante esta obra de misericordia, y también otras tantas más que quisiéramos nosotros, a lo mejor usted pudiera decirnos brevemente ya al final de este programa, qué otra obra de misericordia nos puede motivar esta devoción de la Virgen de las Mercedes para nosotros, digamos que aprovechando este tiempo en el que celebramos las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes, en nuestras comunidades también la llevemos a cabo, la practiquemos. Sí, la pastoral penitenciaria tiene como misión en el plan pastoral, es un organismo de la Iglesia Católica
que acompaña, visita a los privados de libertad con el objetivo de dignificarlos y de alimentar su esperanza. O sea, que yo creo que ahí bueno, ya usted lo había dicho anteriormente, Sí, sí. entonces podemos decir que eso es una obra de misericordia, acompañar a los que están en la pastoral penitenciaria a hacer esta obra. Claro, visitar las cárceles y llevarle un auxilio Exactamente. también a las personas. Quizás ser solidario también, monseñor, Exactamente. no solamente con el que está privado de libertad, sino también con el que está privado de otras libertades, como la libertad de poder tener los recursos necesarios para poder subsistir diariamente. Así es. Pretendemos ser vía de reconciliación entre los seres humanos, sabiendo que si alguien se extravía en el camino, es malo colocar obstáculos a su entorno. Y en la visita a nuestros hermanos privados de la libertad, nos encontramos con Cristo, que hace del perdón una exigencia y que se identifica con sus hermanos más pequeños. Estuve preso y me visitaron. De modo que también Jesucristo, yo me recuerdo que una vez oí esto, que la última noche que pasó Jesucristo en este mundo fue en una prisión, cuando estaba prisionero. Al otro día lo crucificaron allá en Jerusalén. De modo que también Jesucristo fue preso. Y de modo que para eso Él quiso como acompañarnos en todo, menos en el pecado, pero todos los sacrificios y todas las, vamos a decir, los sinsabores, las consecuencias del pecado, Jesucristo las soportó para librarnos a nosotros. Bueno, monseñor, pues entonces al final de este programa nosotros queremos, monseñor, que usted por favor nos dé una pequeña recomendación de cómo tenemos que nosotros continuar celebrando esta fiesta patronal y cómo tenemos que de alguna manera llevar a cabo las prácticas que deben, o sea, digamos que lo que vivimos para llevarlo a la práctica y que luego eso sea como, digamos, evidencia de que vamos conectando con un ser cristiano diferente y cada vez mejor. A ver. Yo creo que debemos motivar a la gente también para que las cárceles se dignifiquen. No solamente quizás en comodidades, pero porque es un sitio de reclusión, pero tampoco se puede como quitarle la dignidad humana a los presos, sino que hay que dignificar por ser seres humanos y ayudarlos con el estudio, con, vamos a decir, respaldo moral, todos sus esfuerzos en hacer el bien y visitar a los, porque el mismo Jesucristo en el Evangelio nos dice que hay que visitar a los enfermos y visitar a los presos. Así que yo creo que tenemos que orar a Dios pidiéndole que nos ilumine, que nos ayude en todo lo concerniente a la pastoral penitenciaria. Ofrecemos nuestra amistad considerando a los internos como personas responsables y dignas, la dignidad humana, que pueden desarrollar su autoestima y empezar a pensar en una vida diferente. Muy bien, la verdad que, excelencia, yo me quedo con hambre y deseo de seguir hablando sobre el tema. Yo sé naturalmente que todos los que nos han seguido en esta producción especial, pues igual están quizás en la misma condición en la que yo me encuentro, en lo que nos encontramos los que estamos por aquí, pero la verdad que ha sido interesante y que la voz de María haya dispuesto esta producción especial dedicada a nuestra patrona y el Santo Cerro. Y quisiéramos, monseñor, al final que usted nos regale su bendición, monseñor, que la bendición nos sirva para nosotros seguir, digamos que en la presencia del Señor y conectado con estas celebraciones especiales en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes. Sí, incluso a la Virgen de las Mercedes. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado por esta confianza,
A ti también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino. Antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y desde este santo cerro y desde ese altar de la Virgen de las Mercedes venga su bendición para siempre. Amén. Bueno, agradecerles de verdad a ustedes la sintonía y será hasta la próxima que ustedes sigan conectados con nuestra programación especial.